A finales de los años 70, Naucalpan rugía. Más de 3.000 trabajadores se turnaban sin descanso frente a los hornos y las líneas de ensamblaje. Las motocicletas Carabela salían de esa fábrica del Estado de México a un ritmo que pocos países latinoamericanos podían presumir. Carabela dominaba el mercado mexicano con una autoridad que parecía intocable. Era, en todos los sentidos, un gigante nacional. Y entonces, en menos de una década, lo perdió todo. Durante años, la Carabela fue el motor que movía México. La usaban los carteros para llegar a los pueblos más remotos de la Sierra Madre. La usaban los policías en las avenidas de la capital. La usaban los jóvenes que, por primera vez, podían comprar su propia movilidad. Era una máquina de dos tiempos, ruidosa y humeante, pero era suya, hecha aquí, en Naucalpan. Pero cuando el gobierno abrió las fronteras al comercio internacional, cuando las motocicletas japonesas desembarcaron en los puertos del Pacífico con su tecnología de 4 tiempos silenciosa y eficiente, el gigante no supo cómo pelear. No porque le faltaran trabajadores, no porque le faltara mercado, sino porque durante décadas había confundido el tamaño con la invulnerabilidad y el monopolio con la excelencia. ¿Cómo es posible que una empresa que controlaba su propio mercado, respaldada por toda la maquinaria del Estado, se derrumbara de forma tan humillante en su propio territorio? Esta es la historia del motor que México construyó y no supo conservar. Para entender la magnitud de la tragedia que engulliría a Acermex décadas más tarde, primero debemos viajar en el tiempo a una era de optimismo embriagador. Era la década de 1960 y México atravesaba un periodo histórico conocido como el Milagro Mexicano. Las tasas de crecimiento económico desafiaban la gravedad, la urbanización transformaba el paisaje y el gobierno había adoptado una política económica férrea y ambiciosa. La industrialización por sustitución de importaciones. La premisa era sencilla pero profundamente nacionalista. México debía dejar de comprar productos manufacturados en el extranjero y empezar a fabricarlos en casa. Se levantaron muros arancelarios colosales para proteger a cualquier empresario lo suficientemente valiente como para construir fábricas en suelo nacional. Fue en este clima de nacionalismo industrial donde la familia Steel, empresarios con décadas de presencia en México, comercializando relojes y artículos de oficina, bajo el nombre de H. Steel y CIA, decidió hacer su apuesta más arriesgada. Vieron más allá de los engranajes finos y dirigieron su mirada hacia el transporte. En un país donde las distancias eran vastas, el transporte público deficiente y la clase media emergente anhelaba movilidad, las dos ruedas no eran un lujo, eran una necesidad absoluta. Con esa visión, la familia Steel fundó Acermex. Eligieron estratégicamente una zona industrial emergente en la periferia de la capital, Naucalpan, en el Estado de México. Lo que alguna vez fueron terrenos llanos y polvorientos, pronto comenzaron a ser devorados por los cimientos de acero y concreto. Erigir una industria metalmecánica pesada desde cero requería no solo capital, sino una voluntad de transformar a una fuerza laboral predominantemente agrícola en operadores de maquinaria de precisión. No fue sencillo, pero tampoco fue un milagro. Fue el resultado de años de inversión paciente y de una apuesta que el gobierno mexicano tenía todo el interés en hacer prosperar. Los primeros ecos mecánicos en Naucalpan no fueron el rugido de los motores, sino el tintineo de los radios y las cadenas. Acermex comenzó su aventura fabricando bicicletas bajo la marca Windsor. Fue un éxito rotundo. Las bicicletas Windsor se convirtieron rápidamente en el estándar del transporte a pedal en México, reconocidas por su resistencia ante los caminos mal pavimentados del país. Este triunfo inicial inyectó en los directivos una dosis de confianza que pronto se convertiría en el combustible de una ambición mayor. El sueño de la familia Steel era audaz: crear la primera motocicleta mexicana de escala industrial. Un vehículo para los mexicanos, hecho por los mexicanos. Así nació la idea de Carabela. Había, sin embargo, un problema fundamental. México, a pesar de todo su ímpetu industrializador, no poseía la tecnología nativa para diseñar y fabricar motores de combustión interna de alto rendimiento.
Acermex tuvo que mirar hacia el viejo continente. Encontraron la pieza faltante en Italia, la empresa Minarelli, fabricante italiano con larga trayectoria en motores de 2 tiempos para vehículos ligeros. Bajo un acuerdo de licencia tecnológica, Acermex comenzó importando los diseños y fabricándolos progresivamente en las naves de Naucalpan. Esta transferencia de tecnología fue el catalizador que la fábrica necesitaba. Los ingenieros mexicanos, trabajando sobre los planos italianos, comenzaron a darle forma a los primeros prototipos. La tensión en la fábrica era palpable. Las líneas que antes solo conocían tubos de acero para bicicletas, ahora debían dominar la complejidad de los pistones, los carburadores y los sistemas eléctricos. Los trabajadores fueron capacitados a marchas forzadas. Hubo errores, retrasos y frustraciones. Fundir el aluminio, mecanizar los cilindros con tolerancias exactas y ensamblar un vehículo motorizado confiable requería un nivel de disciplina industrial que Acermex estaba aprendiendo sobre la marcha. A pesar de las dificultades iniciales, la primera motocicleta Carabela salió de la línea de producción a finales de la década de 1960. Era ruidosa, humeante. El motor de 2 tiempos tiene ese carácter inconfundible, esa mezcla de aceite y gasolina que impregna todo a su alrededor. Pero era suya. Llevaba una placa que decía «Hecho en México», y en esa época ese sello cargaba el peso de un proyecto nacional entero. Acermex había logrado lo impensable: construir desde cero una industria de motocicletas en un país donde esa industria no existía. Con el gobierno bloqueando a los competidores extranjeros y un mercado interno hambriento de movilidad barata, el escenario estaba preparado. La máquina estaba encendida, los engranajes lubricados. Lo que nadie dentro de esas naves podía imaginar todavía era que las mismas condiciones de aislamiento que habían nutrido sus raíces se convertirían, con el tiempo, en el veneno que destruiría el árbol entero. Si los años 60 fueron el tiempo de la siembra, la década de 1970 fue la cosecha más opulenta que la incipiente industria mexicana de motocicletas jamás había visto. Durante esos años, Acermex no solo era una fábrica, se convirtió en una institución. En el cénit de su poder, la planta de Naucalpan se transformó en una ciudad dentro de otra ciudad. Más de 3,000 almas trabajaban en un ciclo perpetuo de 3 turnos. Las luces de la fábrica nunca se apagaban, y el aire en kilómetros a la redonda estaba permanentemente impregnado de ese olor dulzón y penetrante a aceite de 2 tiempos quemado. Para los habitantes de la zona, esa fragancia significaba una sola cosa: trabajo, salario y estabilidad. La Carabela se convirtió en el tejido conectivo de México. No había rincón del país donde no se escuchara su zumbido característico. El gobierno federal la convirtió en su vehículo de confianza. Las flotas de correos de México se tiñeron del color de la Carabela, llevando cartas a los pueblos más remotos de la Sierra Madre. Los agentes de policía patrullaban las avenidas de la capital sobre sus unidades, y los repartidores de periódicos desafiaban el tráfico urbano con la agilidad que solo esas máquinas podían ofrecer. Pero el verdadero fenómeno fue cultural. Acermex logró algo que pocas marcas nacionales han conseguido: capturar la imaginación de la juventud. Modelos como la Mini Enduro se convirtieron en objetos de deseo para los adolescentes de la época. Para el trabajador promedio, la Carabela Pony o la Centauro representaban el primer gran logro de una vida de esfuerzo: el paso del transporte público saturado a la independencia total. En los fines de semana, las carreteras que salían de la capital se llenaban de familias y jóvenes sobre sus unidades, creando una estética de libertad que definía a una generación entera de mexicanos. El éxito fue tan rotundo que la empresa comenzó a buscar mercados más allá de las fronteras nacionales. Carabela llegó a tener presencia en algunos países de Centroamérica y el Caribe, donde era vista como ejemplo de lo que la manufactura latinoamericana podía lograr. En México mismo, su dominio del mercado era aplastante. Sin embargo, detrás de esta fachada de gloria se escondía una realidad artificial que muy pocos se detenían a analizar. El dominio de Acermex no era necesariamente el resultado de una superioridad tecnológica indiscutible, sino de un ecosistema quirúrgicamente protegido por el Estado. Importar una motocicleta japonesa, una Honda, una Yamaha, una Suzuki,
Era una tarea casi imposible para el ciudadano común. Los aranceles eran prohibitivos, las restricciones de importación, sistemáticas. El mercado mexicano era, en la práctica, propiedad de Carabela. Esta falta de competencia externa creó un espejismo de invencibilidad. Mientras en el resto del mundo las marcas japonesas invertían en desarrollar motores de 4 tiempos más limpios, eficientes y silenciosos, Acer Mex seguía perfeccionando diseños de la década anterior. ¿Para qué gastar en costosa investigación si el cliente mexicano no tenía otra opción? Las líneas de ensamblaje celebraban los hitos de producción con bandas de música y discursos patrióticos, mientras que en las salas de ingeniería el tiempo parecía haberse detenido. La empresa estaba ganando más dinero que nunca, pero su ADN se estaba volviendo lento y complaciente. Estaban en la cima de la montaña, disfrutando de una vista espectacular. No veían que el terreno bajo sus pies llevaba ya tiempo mostrando las primeras grietas, y que el mundo exterior, ese mundo que no podía entrar todavía, pero que tarde o temprano entraría, ya había tomado un camino tecnológico del que Acer Mex se había quedado para siempre. En el mundo de los negocios no hay enemigo más letal que el éxito sostenido en ausencia de competencia. Para principios de la década de 1980, las oficinas ejecutivas de Acer Mex respiraban un aire de triunfo perpetuo. Las ventas estaban garantizadas. Los márgenes de ganancia eran envidiables. Pero ese triunfo era, en realidad, un espejismo peligroso. La política de industrialización por sustitución de importaciones, que había servido como incubadora para el nacimiento de la industria nacional, se había transmutado en una jaula de oro. Al privar a la empresa del oxígeno vital de la competencia, el Estado la condenó a una muerte lenta por asfixia tecnológica. Al otro lado del Océano Pacífico, una revolución silenciosa estaba redibujando el mapa de la movilidad mundial. En los laboratorios de Honda, Yamaha y Suzuki, el motor de 2 tiempos, el corazón ruidoso y humeante de la Carabela, estaba siendo relegado a los libros de historia. Los gigantes japoneses estaban perfeccionando el motor de 4 tiempos. Mayor potencia, menor consumo de combustible, durabilidad asombrosa y, sobre todo, una drástica reducción de emisiones contaminantes. La respuesta de Acer Mex fue, trágicamente, la indiferencia. Los ejecutivos, escudados tras los aranceles prohibitivos, argumentaban que el mercado mexicano no necesitaba tecnologías complejas. La directriz corporativa era clara: exprimir hasta la última gota de rentabilidad de la vieja matricería italiana. No existía un presupuesto significativo para investigación y desarrollo. El flujo de caja se dirigía a mantener la maquinaria burocrática y a expandir las líneas de ensamblaje de modelos obsoletos. Nunca hacia la mesa de diseño. Esta parálisis tecnológica se filtró rápidamente hacia la planta de producción. En el interior de las colosales naves de Naucalpan, la consigna era el volumen a cualquier costo. Los gerentes recibían bonos por alcanzar cuotas diarias estratosféricas, lo que desencadenó un efecto secundario devastador: el colapso sistemático del control de calidad. Si una pieza metálica presentaba rebabas, si un chasis tenía soldaduras porosas, si la pintura en un tanque de gasolina no era uniforme, la motocicleta avanzaba de todos modos hacia la zona de despacho. La filosofía imperante dictaba que, si el motor encendía al final de la línea, la unidad estaba lista para el mercado. Esta negligencia no solo degradó el producto, destruyó el espíritu del trabajador. Los antiguos artesanos que se enorgullecían de su labor fueron reemplazados por una mentalidad de producción en cadena, donde la excelencia se veía como un obstáculo que ralentizaba las ganancias. El drama más profundo, sin embargo, no se vivía en las salas de juntas, sino en las calles. El consumidor mexicano, aquel que había elevado a Carabela al estatus de ícono nacional, comenzó a sentir el desprecio de un monopolio de facto. Los talleres mecánicos independientes se convirtieron en confesionarios de frustración. Los mecánicos pasaban horas arreglando fallas crónicas, carburadores que se ahogaban constantemente, sistemas de escape fisurados por vibraciones excesivas, suspensiones que cedían bajo el uso diario. Cuando los clientes acudían a las concesionarias buscando repuestos o reclamando garantías, se chocaban con un muro de apatía.
Las piezas escaseaban porque la fábrica prefería enviar los componentes a la línea de vehículos nuevos antes que abastecer el mercado de refacciones. La actitud corporativa hacia el cliente se resumía en un arrogante «lo tomas o lo dejas». Y el ciudadano promedio, maniatado por las políticas proteccionistas de su propio gobierno, no tenía más remedio que tomarlo. Dentro de la organización, algunas voces intentaron dar la alarma. Ingenieros jóvenes, conscientes de las tendencias mundiales, advirtieron a la dirección sobre la inminente obsolescencia. Sugirieron desarrollar tecnología propia de 4 tiempos. Sus peticiones fueron archivadas. La cúpula directiva padecía de una ceguera voluntaria, embriagada por los reportes de ventas que aún mostraban números negros. Se convencieron de que el gobierno nunca abriría las fronteras, que la muralla arancelaria era tan eterna como las pirámides de Teotihuacán. Lo que Acermex no entendió fue que el proteccionismo económico no crea lealtad de marca, crea rehenes. Debajo de las cifras de ventas se acumulaba un profundo resentimiento. El orgullo de conducir una máquina hecha en México se estaba pudriendo, transformándose en frustración amarga por tener que conformarse con un producto inferior. La lealtad se había evaporado, reemplazada por la resignación. El gigante se había vuelto obeso y lento, sostenido únicamente por la mano del Estado. El colapso ya había devorado el alma de la empresa desde adentro. Solo faltaba el golpe externo que hiciera visible lo que ya era inevitable. Ese golpe llegó en 1982 y no vino de Japón. En agosto de 1982, el gobierno mexicano anunció lo impensable ante el mundo. El país ya no tenía reservas suficientes para pagar el servicio de su inmensa deuda externa. Este anuncio no fue solo un titular de periódico. Fue el detonante de una explosión financiera que arrasó con los ahorros, los sueños y la estabilidad de millones. Acababa de comenzar el periodo más oscuro de la historia moderna del país. Los economistas lo bautizarían lúgubremente como la década perdida. El impacto fue brutal e inmediato. El peso mexicano sufrió una devaluación catastrófica frente al dólar. De la noche a la mañana, la inflación se disparó a niveles que devoraban el valor del dinero con una voracidad insaciable. Los precios de los alimentos, los alquileres y los servicios básicos se multiplicaron en semanas, mientras los salarios permanecían congelados. El poder adquisitivo del ciudadano promedio se desintegró como ceniza en el viento. Esta hecatombe financiera golpeó directamente el corazón del modelo de negocio de Carabela. La marca había construido su fortuna vendiendo movilidad a la clase trabajadora y a la clase media-baja. Eran los obreros, los oficinistas, los estudiantes y los pequeños comerciantes quienes ahorraban meticulosamente para comprar una motocicleta. De pronto, esa misma base de clientes se vio obligada a librar una batalla diaria por la simple supervivencia. Poner un plato de comida en la mesa familiar se convirtió en la única prioridad. Comprar una motocicleta nueva pasó de ser un anhelo alcanzable a un lujo completamente absurdo. En las concesionarias de Carabela, a lo largo y ancho del país, el bullicio habitual fue reemplazado por un silencio espectral. Las libretas de pedidos se vaciaron. Las motocicletas recién salidas de fábrica comenzaron a acumularse en los patios de exhibición, acumulando polvo. Acermex, que había diseñado sus instalaciones para producir a máxima capacidad, sin interrupciones, se encontró de golpe con un mercado interno que había entrado en coma. Dentro de los muros de la fábrica en Naucalpan, la crisis externa se tradujo en pánico operativo. Acermex se dio cuenta, demasiado tarde, de que su modelo de producción albergaba un defecto estructural letal. Aunque las motocicletas se ensamblaban con orgullo en México, una parte significativa de sus insumos más críticos, desde las licencias tecnológicas de Minarelli hasta aleaciones específicas y piezas de precisión, debían pagarse en dólares estadounidenses. Con un peso devaluado en el suelo y un dólar en las nubes, los costos de producción de cada unidad Carabela se dispararon a la estratosfera. La empresa estaba atrapada en una pinza mortal. Costaba una fortuna fabricar las motocicletas, y nadie en el país tenía dinero para comprarlas a los nuevos precios ajustados a la inflación. En lugar de enfrentar la cruda realidad y reestructurar la empresa, la dirección tomó la peor decisión posible. Movidos por la arrogancia de los años dorados y la creencia de que la crisis sería pasajera,
decidieron mantener encendida la maquinaria a base de deuda. Con más de 3,000 empleados en nómina, sindicatos fuertes y costos fijos colosales, la corporación necesitaba inyecciones masivas de capital solo para abrir las puertas cada mañana. Para cubrir ese abismo financiero, Acermex acudió a los bancos. Adquirieron préstamos multimillonarios. Pero en un entorno de inflación galopante, las tasas de interés de esos créditos eran astronómicas. El dinero fresco solo sirvió como un espejismo temporal. Rápidamente, la deuda comenzó a generar intereses sobre intereses, creando una bola de nieve inmanejable. La inmensa planta de Naucalpan, que años atrás había sido el símbolo de la independencia industrial de México, se había transmutado en un agujero negro financiero que devoraba capital sin generar retornos. En los inmensos patios traseros de la fábrica, miles de motocicletas sin vender se oxidaban silenciosamente. Un monumento de acero a la ceguera corporativa. Acermex estaba endeudada hasta el cuello, y justo cuando la dirección creía que la situación no podía empeorar, el gobierno mexicano, su antiguo protector, estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría todo: abrir las fronteras. Si la crisis de 1982 había herido gravemente a Acermex, los cambios geopolíticos de finales de la década se encargarían de dictar su sentencia de muerte. El gobierno mexicano, asfixiado por las deudas y presionado por el Fondo Monetario Internacional, comprendió que el viejo modelo de sustitución de importaciones estaba irrevocablemente muerto. Para sobrevivir en el nuevo orden mundial, el país necesitaba abrir sus puertas al comercio internacional. El primer golpe de mazo a la muralla proteccionista se dio en 1986, cuando México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. Fue el preludio del verdadero tsunami que se gestaría a principios de los años 90, con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las barreras arancelarias que durante décadas habían actuado como un escudo impenetrable alrededor de Naucalpan comenzaron a desmantelarse bloque a bloque. Para la cúpula de Acermex, las noticias que llegaban de los ministerios de Economía equivalían a una declaración de guerra para la cual no tenían municiones. En los puertos del Pacífico mexicano, la escena cambió radicalmente. Los inmensos buques de carga que antes solo traían materias primas comenzaron a descargar miles de cajas con nombres que pronto se convertirían en la pesadilla de la empresa: Honda, Yamaha, Suzuki. Los gigantes japoneses no solo estaban entrando al mercado mexicano, lo estaban invadiendo con precisión quirúrgica, respaldados por décadas de investigación tecnológica y presupuestos de marketing globales. Lo que desembarcó en México no eran simplemente motocicletas. Era el futuro materializado sobre dos ruedas. Máquinas estilizadas, equipadas con motores de 4 tiempos que parecían sacados de una era espacial. Las motocicletas japonesas introdujeron conceptos que para el usuario promedio de carabela parecían magia. Encendido eléctrico con solo presionar un botón, sistemas de lubricación separados, frenos de disco, suspensiones hidráulicas suaves y una eficiencia de combustible asombrosa. El impacto visual en las calles fue inmediato. El humo azul característico de las carabela empezó a ser reemplazado por el zumbido silencioso y limpio de las motocicletas japonesas. Era una confrontación directa entre dos épocas de la historia industrial, y la batalla se libró a plena luz del día, en cada semáforo, en cada avenida, en la mente de cada consumidor. Los distribuidores que durante años habían soportado la arrogancia, los retrasos y los defectos de fábrica de Acermex por falta de alternativas, comenzaron a hacer espacio para las marcas extranjeras. Cuando un cliente potencial veía, lado a lado, una vieja carabela y una reluciente Honda, la decisión no requería análisis profundo. Los consumidores mexicanos, hartos de pasar sus fines de semana en talleres mecánicos, descubrieron el concepto de la confiabilidad japonesa. Estas nuevas motocicletas simplemente no fallaban. Se encendían todas las mañanas, consumían una fracción de la gasolina y no vibraban hasta aflojar sus propios tornillos. Para Acermex, el choque fue brutal y paralizante. No poseían los planos, la tecnología ni el capital humano para diseñar un motor de 4 tiempos competitivo.
En un intento desesperado por no perder relevancia, lanzaron campañas publicitarias apelando al nacionalismo. Compra lo hecho en México. Pero el patriotismo no podía reparar una transmisión defectuosa ni encender un motor inundado bajo la lluvia. Las estadísticas de ventas de Acermex dibujaron una línea recta hacia el abismo. Su participación de mercado, que alguna vez fue aplastante, se desplomó a cifras de un solo dígito en un lapso de tiempo aterradoramente corto. Las bodegas en Naucalpan se llenaron hasta el techo de inventario muerto. Cada motocicleta que salía de la línea era, en la práctica, dinero tirado a la basura. El shock de las importaciones había destrozado el núcleo del negocio. Carabela ya no era el rey, era una reliquia. La guerra comercial había terminado antes de que el gigante mexicano pudiera lanzar un solo golpe de respuesta. Y lo que quedó en pie dentro de las naves de Naucalpan fue algo mucho más peligroso que la competencia externa. Una crisis interna que estaba a punto de estallar desde adentro. Mientras el mercado exterior bombardeaba las murallas de Acermex con productos tecnológicamente superiores y la deuda financiera asfixiaba sus cuentas bancarias, un cáncer mucho más letal comenzó a devorar a la empresa desde sus entrañas. El colapso de las ventas trajo una realidad matemática ineludible. La inmensa estructura corporativa, diseñada para producir cientos de miles de motocicletas al año, ya no era sostenible. La dirección de la familia Steele, acorralada por los bancos y la caída libre de sus ingresos, tuvo que tomar la decisión que durante décadas había sido el mayor tabú: el recorte masivo de personal. Sin embargo, la ejecución fue tan desastrosa como la gestión tecnológica de la marca. En lugar de una reestructuración quirúrgica que comenzara por adelgazar la obesa estructura administrativa, los primeros despidos se dirigieron directamente a la base de la pirámide: los obreros de la línea de ensamblaje. Esta decisión encendió la chispa de la rebelión. Los trabajadores de Acermex no eran una fuerza laboral dócil. Estaban organizados en un sindicato combativo del sector metalmecánico mexicano. Para estos hombres y mujeres, el overol con el logotipo de Carabela no era solo un uniforme de trabajo. Había sido durante mucho tiempo una garantía de estabilidad para sus familias. Al ver cómo sus compañeros eran escoltados a las puertas con liquidaciones miserables o con promesas de pago vacías porque la empresa argumentaba falta de liquidez, el orgullo se transformó en furia incontenible. El ambiente dentro de la planta se volvió tóxico. La confianza entre la gerencia y los trabajadores se desintegró. Los operadores comenzaron a ver a los directivos no como líderes, sino como verdugos incompetentes que habían hundido el barco y querían que la tripulación se ahogara primero. El ritmo de producción comenzó a sufrir un sabotaje pasivo. El ausentismo se disparó. El poco control de calidad que aún existía desapareció por completo bajo la apatía de una fuerza laboral que sabía que tenía los días contados. El punto de quiebre definitivo llegó cuando la gerencia intentó modificar unilateralmente los contratos colectivos de trabajo para recortar beneficios históricos y congelar los salarios. Justo en medio de una crisis inflacionaria nacional, la respuesta del sindicato fue inmediata y paralizante. Una mañana gris, el ensordecedor ruido de las prensas hidráulicas y el constante zumbido de las cintas transportadoras se detuvieron en seco. En un acto cargado de simbolismo histórico, pesadas cadenas de acero cerraron los portones principales y se colgaron las temidas banderas rojinegras en la fachada principal de Naucalpan. La huelga había estallado. El silencio que se apoderó de las instalaciones era más aterrador que el ruido ensordecedor de sus mejores años. En el interior, la escena era apocalíptica. Esqueletos de motocicletas. Carabela a medio terminar, abandonadas a mitad de su nacimiento mecánico. Los hornos de fundición se enfriaron, dejando bloques de aluminio solidificados en sus conductos. Afuera, en campamentos improvisados bajo lonas de plástico, miles de trabajadores hacían guardia día y noche, encendiendo fogatas para combatir el frío de la madrugada. La ironía de la situación era desgarradora. Estaban luchando ferozmente, arriesgando la alimentación de sus propias familias para proteger sus empleos en una empresa que ya estaba clínicamente muerta. Exigían pagos y derechos a una corporación que tenía las cuentas bancarias congeladas por los acreedores y un modelo de negocio destrozado por la competencia. La dirección, paralizada por su propia ineptitud,
fue incapaz de negociar una salida digna. Los juicios laborales se acumularon en las juntas de conciliación, creando un laberinto legal del que la compañía jamás podría salir. Las semanas de huelga se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, las maquinarias expuestas al abandono se oxidaban un poco más, perdiendo el poco valor residual que aún poseían. La fábrica había decidido cometer un doloroso y prolongado suicidio desde adentro, cerrando sus propias válvulas. Pero lo que nadie dentro de esas naves podía ver era que afuera, mientras la huelga se extendía, los abogados de los bancos ya estaban preparando los papeles que sellarían el destino de Naucalpan para siempre. Para mediados de la década de los 90, Acermex ya no era una empresa en crisis. Era un organismo en estado de descomposición avanzada que se negaba a aceptar su destino. Cuando finalmente se lograron acuerdos temporales para reabrir las puertas de Naucalpan, lo que se encontró en el interior fue desolador. El polvo cubría las máquinas que antes brillaban, y el personal que regresó estaba desmoralizado, trabajando en un entorno donde la esperanza se había evaporado. En un intento desesperado por generar flujo de caja y no declarar la quiebra técnica de inmediato, la dirección tomó una ruta que terminaría por destruir el último vestigio de prestigio que le quedaba a la marca: la canibalización de su propia identidad. Sin recursos para desarrollar ingeniería propia ni para importar tecnología de calidad, la fábrica comenzó a buscar componentes de bajo costo en los mercados emergentes de Asia, que en ese momento comenzaban a exportar piezas genéricas de manera masiva. La estrategia fue dolorosa de observar. Acermex dejó de ser un fabricante integral para convertirse en un taller de ensamblaje. Comenzaron a producir modelos que mezclaban los viejos chasis mexicanos de los años 70 con motores y piezas eléctricas de calidad variable. Estas motocicletas, lanzadas bajo nombres que intentaban evocar la gloria pasada, eran sombras tristes de lo que Carabela había representado. Los acabados eran toscos, los plásticos se quebraban con la vibración y la fiabilidad, el único argumento que podría haberles dado una oportunidad frente a los japoneses, era inexistente. La tensión en este periodo se centraba en la lucha diaria contra la escasez. Los jefes de producción hacían milagros para completar una sola unidad. Si faltaba un tipo de tornillo, se usaba otro. Si no llegaban los carburadores originales, se adaptaban los que estuvieran disponibles. La fábrica, diseñada para la precisión y el volumen, se convirtió en un caos de improvisación. Cada motocicleta que salía era una moneda al aire, y la mayoría de las veces, el cliente terminaba perdiendo. El colapso financiero definitivo se precipitó por la pérdida total de la cadena de suministros. Los proveedores locales, a quienes Acermex les debía facturas de años atrás, cortaron el suministro de manera definitiva. El gas para los hornos de fundición fue cortado por falta de pago. La electricidad en las naves industriales comenzó a parpadear y desaparecer. Los trabajadores, que ya no recibían sus salarios completos sino adelantos esporádicos, empezaron a abandonar la fábrica no por huelga, sino por hambre. La agonía se trasladó a las oficinas bancarias. La deuda de Acermex, inflada con los intereses moratorios de la década anterior, se volvió impagable. Los bancos acreedores, cansados de las promesas sobre reestructuraciones inminentes o socios extranjeros milagrosos que nunca llegaban, iniciaron los procesos legales para el embargo de los activos. En sus últimos meses de operación, entre 1997 y 1998, la planta de Naucalpan era un lugar espectral. Se producían apenas un puñado de motocicletas al día, ensambladas con las últimas piezas que quedaban en los almacenes. No había publicidad, no había red de distribución real, y lo más triste de todo, ya no había fe. El milagro que la dirección esperaba, una intervención gubernamental para cerrar las fronteras nuevamente, nunca ocurrió. México ya estaba profundamente integrado en el TLCAN y no había marcha atrás. Acermex era una anomalía del pasado, intentando sobrevivir en un presente que ya no la necesitaba. El motor de Carabela, que alguna vez rugió con la fuerza de una nación progresista, ahora solo emitía un estertor agónico, una tos metálica que anunciaba que el combustible se había agotado para siempre. La fábrica no murió de un golpe seco,
se consumió lentamente hasta que solo quedaron las cenizas de una ambición que no supo evolucionar. Y en 1999, el Estado llegó a formalizar lo que ya era evidente desde hacía años: el final. El año 1999 no llegó a ser MEX con promesas de un nuevo milenio, sino con el frío rigor de un acta de defunción. Después de años de agonía financiera, huelgas devastadoras y una asfixia operativa insuperable, el desenlace inevitable golpeó las puertas de Naucalpan. No hubo un gran anuncio corporativo, ni conferencias de prensa, ni discursos emotivos de despedida. El final de la fábrica llegó en la forma de convoyes de actuarios legales, banqueros, síndicos y policías estatales que se presentaron en la entrada principal bajo el cielo gris del Estado de México. La orden era absoluta e irrevocable: quiebra y embargo total. La atmósfera de esa mañana poseía la pesadez solemne y trágica de un funeral. Los pocos trabajadores que aún merodeaban por las instalaciones, aferrados a la esperanza irracional de un rescate de última hora o un pago atrasado, fueron desalojados pacíficamente, pero con firmeza. Hombres curtidos, cuyas vidas adultas enteras se habían definido por el ritmo de las líneas de ensamblaje, caminaron por última vez a través del patio central. El sonido más desgarrador de ese día no fue el llanto humano, sino el ruido metálico de las gruesas cadenas de acero envolviendo los barrotes de las puertas principales. Soldadores contratados por los juzgados mercantiles encendieron sus sopletes y en medio de una lluvia de chispas naranjas sellaron físicamente las entradas. Los sellos oficiales de clausura fueron pegados sobre los candados. La fortaleza industrial, que en la década de los 70 parecía un imperio inexpugnable, había sido oficialmente cerrada. Ese día, el silencio se apoderó de Naucalpan, de una manera que los vecinos nunca habían experimentado. El constante zumbido de fondo, el olor a aceite quemado, el bullicio de 3,000 personas en los cambios de turno. Todo se detuvo en un solo instante. Desde la acera de enfrente, grupos de ex-obreros miraban el portón cerrado, fumando cigarrillos en silencio, incapaces de procesar la inmensidad de la pérdida. No solo habían perdido un empleo, habían perdido su identidad, su comunidad y su propósito. Lo que siguió al cierre fue un proceso de desmantelamiento brutal e indigno. Una vez que los juzgados tomaron el control total de los activos, comenzó la fase de liquidación para intentar saldar una fracción de la deuda astronómica. Acermex, el otrora gigante de la ingeniería nacional, fue literalmente vendido al peso. La maquinaria italiana de precisión, traída con tanto esfuerzo en los años 60, fue catalogada simplemente como chatarra. Durante los meses siguientes, el interior de la fábrica fue desmantelado pieza por pieza. Grúas gigantescas arrancaban las prensas hidráulicas, los tornos y las cabinas de pintura de sus cimientos. Las chispas de los cortadores de plasma iluminaban la oscuridad de las naves vacías, mientras equipos de trabajo troceaban kilómetros de cintas transportadoras. El imperio se disolvía en pedazos, en un océano de deudas, pero la tragedia más profunda se desarrollaba lejos de los tribunales y las subastas. Se vivía en los comedores y las salas de miles de familias en el Estado de México. Para los hombres de 40 y 50 años expulsados de la fábrica, el mercado laboral de finales de los 90 era un desierto hostil. Las empresas modernas buscaban jóvenes familiarizados con computadoras y nuevas tecnologías, no mecánicos veteranos expertos en motores de 2 tiempos obsoletos. Cientos de estos orgullosos obreros terminaron siendo absorbidos por la economía informal, conduciendo taxis, vendiendo comida en las calles o emigrando hacia el norte. Sus viejos overoles con el logotipo de Carabela, descoloridos por el uso y las lavadas, terminaron guardados en cajas de cartón en el fondo de los armarios, reliquias de una época que se sentía cada vez más como un sueño lejano. El área de Naucalpan que rodeaba a la planta también sufrió una necrosis comercial. Las fondas donde los trabajadores almorzaban, las tiendas de abarrotes, los pequeños talleres de reparación, todos se marchitaron sin el oxígeno económico que proveía la fábrica. El portón de hierro cerrado de Acermex no solo encerraba las ruinas de una corporación fallida, se había convertido en un inmenso y oxidado monumento a la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas implacables de la globalización
y la mala gestión empresarial. Años después del desolador cierre de Naucalpan, un espejismo apareció en las calles de México. Motocicletas nuevas y relucientes comenzaron a circular, ostentando el inconfundible logotipo de Carabela en sus tanques de gasolina. Parecía, a simple vista, el milagroso renacimiento de una leyenda nacional. Sin embargo, detrás de la pintura brillante y las campañas de marketing modernas, se escondía una realidad profundamente melancólica. El gigante de acero nunca resucitó. Lo que deambulaba por las calles era tan solo su fantasma. El nombre comercial de Carabela había sobrevivido al naufragio financiero y fue adquirido posteriormente por terceros. Pero la esencia, el alma de la empresa original, había sido extirpada por completo. Ya no existía una planta masiva en el Estado de México. No había miles de obreros mexicanos fundiendo aluminio, ni ingenieros locales debatiendo sobre planos en sus respiradores. Las nuevas motocicletas con ese nombre no eran el fruto del esfuerzo y la industria nacional. Eran, en su inmensa mayoría, vehículos genéricos fabricados en masa en Asia, importados en contenedores y reetiquetados al llegar a puerto con un logotipo que alguna vez significó soberanía y poderío tecnológico. Esta resurrección corporativa es, quizás, el epílogo más triste de toda la saga de Acermex. Representa la capitulación final ante las fuerzas implacables del mercado global. La vieja filosofía de los años 60, aquel sueño audaz de crear un vehículo para los mexicanos, hecho por los mexicanos, fue reemplazada fríamente por la gélida eficiencia de la logística moderna. Comprado barato en Asia, vendido con nostalgia en México. La pérdida, sin embargo, no fue únicamente económica o sentimental. Fue la amputación brutal de un futuro tecnológico. Cuando Acermex colapsó, México no solo perdió su fábrica de motocicletas más emblemática, perdió la oportunidad histórica de consolidar una cadena de suministro de piezas de precisión. Perdió la posibilidad de formar a generaciones enteras de ingenieros en el diseño de motores de combustión. Perdió una base de exportación que podría haber competido en el extranjero. Todo ese conocimiento industrial, acumulado a base de sudor y errores durante más de 3 décadas, se dispersó en el viento de Naucalpan y jamás se recuperó. El legado de Acermex es, hoy en día, una herida abierta en la memoria colectiva del país. Cuando los viejos mecánicos y los ex trabajadores hablan de la marca, no lo hacen con la alegría de verla rodar nuevamente por las calles, sino con la amargura de lo que pudo haber sido y nunca fue. Recuerdan el estruendo y el humo de los viejos motores de 2 tiempos, no solo como una molestia auditiva, sino como el auténtico sonido de la independencia. La caída de la fábrica dejó una lección dolorosa y permanente. El proteccionismo ciego tiene el poder de crear imperios de la noche a la mañana, pero también construye inmensos castillos de naipes que se derrumban irremediablemente ante la primera ráfaga de competencia real. La arrogancia corporativa y la negativa sistemática a innovar convirtieron una ventaja absoluta en una sentencia de muerte. Acermex tuvo en sus manos, durante años, la oportunidad de convertirse en el gigante definitivo de América Latina. Tenían el capital, la mano de obra calificada, el apoyo del Estado y el amor de todo un país. Pero eligieron la complacencia sobre la evolución. Hoy el nombre sobrevive, el motor no. Thor. El silencio que hoy envuelve a las antiguas naves industriales de Naucalpan es mucho más que el eco de una fábrica abandonada. Es un monumento colosal a la fragilidad del éxito artificial. La historia de Acermex y su mítica motocicleta Carabela nos enseña, con una crudeza devastadora, que el proteccionismo estatal puede levantar gigantes de acero, pero es incapaz de dotarlos de un espíritu que pueda sobrevivir por sí mismo. Al privar a la empresa del oxígeno vital de la competencia, el Estado la condenó a una muerte lenta por asfixia tecnológica, miopía directiva y complacencia absoluta. Los verdaderos perdedores en esta tragedia no se miden en balances financieros ni estadísticas macroeconómicas. Las verdaderas víctimas fueron los miles de obreros de manos manchadas de aceite que entregaron sus mejores años a una línea de ensamblaje, confiando ciegamente en una promesa de prosperidad que resultó ser un espejismo.
Y fueron también los ciudadanos que, impulsados por el amor a su identidad, merecían un producto digno. Y solo recibieron el desprecio y la arrogancia de un monopolio intocable. La agonía de Carabela nos recuerda que ninguna corporación, por más inmensa y protegida que esté, puede sobrevivir si le da la espalda a la evolución y traiciona a la gente que la mantiene en pie. Naucalpan sigue ahí. Las naves vacías, sí, pero también la memoria de lo que se construyó y la pregunta incómoda que nadie ha terminado de responder. ¿Cuántos otros gigantes de nuestro tiempo duermen hoy el sueño de la arrogancia, convencidos de que su tamaño los hace inmunes a la extinción?